con lo que ella sabe y con lo que le interesa. Usted, docente que prepara una clase, usted ha comprendido el texto, el párrafo, la historia de la Biblia que tiene allí, el libro, el personaje, respecto a si es a la geografía bíblica, si son de los ríos que salían del Edén. O sea, si usted ha comprendido eso, cuando usted le encuentra significado a los elementos de esa lectura, ¿verdad? Cuando cada elemento tiene un significado y usted lo ha encontrado. Y eso que usted acaba de leer y que ha encontrado, lo relaciona con lo que ya usted sabía de eso. Allí hemos comprendido la lectura. Es lo que se denomina comprensión lectora. Comprender, tomar el significado, encontrarlo y tomarlo. Y yo estar en capacidad de ponerlo en relación con lo que ya yo sé. Me afirma lo que sé, difiere de lo que yo sé, lo he entendido mal, pues allí establecemos esa relación. Y muchos conocimientos podemos tener nosotros que son errados, que no se corresponden. Y por una buena comprensión lectora, por ponerme a leer para entender, a leer con la idea de entender, podemos corregir errores nosotros, de manera que la información salga lo más fiel posible y verdadera. Entonces, cuando hacemos eso, hemos comprendido la lectura. Si leemos y comprendemos, aprendemos. ¿Qué es aprender? Aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o la experiencia. Eso es aprender. Algo que se está realizando ahora mismo, ¿no? Ahora mismo en esta clase virtual, es la participación. ¿Qué es participar? Usted está participando aunque yo no le vea. Usted está allí, está participando. Y yo estoy aquí participando. ¿Estamos en clase? Bien, participar es actuar junto con otras personas en un suceso. En este caso, actuar aquí en un aula de clase. Estamos actuando en un acto, en una actividad, en la escuela, en la iglesia. Participar es actuar, actuar junto con otras personas en un suceso, en un acto o en una actividad. Y generalmente participar tiene el mismo nivel de implicación. No es que yo soy la que enseño y yo me preparo todo y yo comienzo a soltar. Y usted allí escucha, a lo mejor ni lee ni apunta nada y leyó y ya está. Si usted no se implica en este tipo de actividad, estará perdiendo el tiempo. Se lo digo ciertamente. Entonces, si va a ser difícil la participación, por lo que habíamos hablado antes, que este es un momento virtual y ya en la próxima clase quedaremos los 5 minutos para las preguntas, pues escriba la pregunta en la medida que se va desarrollando la clase. Usted la escribe, se hace flechitas, se hace la interrogación, busca una palabra que luego que terminemos la clase la busque en internet, a ver qué es exactamente lo que quise yo decir, relacione la palabra con alguna cosa. Si está preparando un material, aproveche. Desde ya les recomiendo que lo que vayamos haciendo aquí, de una vez lo ponga en práctica. Es la mejor manera de que quede. Si usted tiene que preparar la enseñanza el domingo, mira, aprender, necesito que todo lo que yo he comprendido, pero para comprender yo necesito que lo que yo lea me confirme o me refute lo que ya yo sé. Vamos a comprender, vamos a tomar el tiempo. Entonces, cuando usted va con esos conceptos y los va moviendo, se le va a quedar, porque si no va a quedar en letra o de oídas. Y le entra por aquí y le sale por aquí. Espero que no sea eso, sino que seamos oidores, hacedores de la palabra, que esa es la intención. Entonces, la participación es actuar y generalmente en el mismo nivel de impresión, de implicación. Usted que es docente y yo que soy docente, estamos totalmente implicados y de la misma manera en el ejecútese de este curso. Bien, una de las técnicas o entre las técnicas convencionales que persiguen maximizar la comprensión de la lectura, tenemos, por ejemplo, una lectura secuencial. ¿Qué es una lectura secuencial? En este tipo de lectura se lee en forma corrida todo el texto. La lectura secuencial implica que usted va a leer el texto corrido desde el principio hasta el final, sin detenerse en ningún párrafo, ni realizar ningún análisis del contenido, ni tratar de memorizarlo. Esto es una lectura secuencial, leer en forma corrida.
y lo que vaya saliendo en su mente, lo que se vaya imaginando, ¿verdad? Las figuras que le pueden ir saliendo a la medida que va leyendo. Eso es secuenciar. Leerlo todo. Leerlo desde el principio hasta el final. No se detenga en ningún párrafo. No realice ningún tipo de análisis. Ni trate de memorizar. Leer. Esa es una lectura secuencial. El otro tipo de lectura que nos ayuda a la comprensión es una lectura intensiva. Entonces, ¿qué es una lectura intensiva? La lectura intensiva implica que el lector, la persona que está leyendo, interpreta las intenciones del autor cuando redactó el escrito que está leyendo. Era lo que hablamos hace un rato con el contexto. O sea, una lectura intensiva es la que hace que yo, que estoy leyendo eso, interprete las intenciones del autor cuando escribe. ¿Qué le pasaba a ese autor? ¿Por qué momento está pasando? ¿Qué era él? ¿Era profeta, era apóstol, maestro, discípulo? ¿Era rey? ¿Era juez? ¿Era carcelero? ¿Qué era? ¿Qué estaba pasando en la ciudad donde él vivía? ¿Donde se estaba escribiendo esto? ¿En qué tiempo fue esto? ¿En el después de Cristo? ¿Qué tiempo? ¿En el antes de Cristo? ¿Qué tiempo? ¿No? Entonces, esa es la lectura intensiva. Cuando yo, lector, me implico en la interpretación de qué es lo que me quiso decir o me quiere decir el autor en ese escrito que estoy leyendo. Y la otra lectura es una lectura puntual. Es, leemos un texto puntual y solamente leemos los pasajes que nos interesan. Puntual. La parábola de las 10 vírgenes. Lee un texto puntual. Esa técnica sirve para absorber más información en poco tiempo, porque vas a enfocarte solamente allí y buscarás todo, pero solamente relativo a eso, ¿verdad? Y esta modalidad de la lectura puntual se basaba en que las personas se leían todo el libro una, dos veces y tres veces hasta que se lo aprendían de memoria. Entonces, en resumen, ¿con cuántas lecturas podemos contar para ayudar a la comprensión? La lectura secuencial, que era leer todo desde el principio hasta el final sin detenernos, sin analizar, sin de largo, como podemos, si me puede entender mejor. La lectura intensiva es cuando yo me implico en lo que ha querido decir el autor, el escritor del libro, en ese párrafo que yo estoy leyendo. Y la lectura puntual cuando yo selecciono un espacio, un texto específico sobre el cual yo quiero trabajar o aprender. Bien, hemos llegado, si se quiere, al fin ya de la clase. Para finalizar la clase, hay tres actividades que me gustaría que usted las realizase en casa, ¿verdad? Tomase el tiempo y las intentara resolver. De verdad, sea usted lo más sincero e inteligente, ¿verdad? Usted capacítese, despiértese, ¿verdad? Despiértese esa la comprensión y la iniciativa. Ahora con internet hay muchísimas posibilidades para aprender cosas que no sabemos. Si alguna cosa de esas que usted pueda leer le genera duda o inquietud, pues no la tome. Las dudas o las inquietudes no son un buen aviso respecto a una información que usted está buscando. Búsquese otra. Y si usted lee otra que parece que va un poco más por la línea de lo que usted está investigando, pues entonces ahí sí acceda a la información y claro está, siempre tome lo que usted considere que sea bueno. Hay muchísima información en internet, mas no toda es relevante, ni importante, ni segura para nosotros mismos. Y sobre todo si la vas a exportar a los alumnos, ¿verdad? Al docente. Y si te vas a formar, pues procura ser precavido. Hay muchos canales cristianos, muchos libros, hay PDFs, muchísimos, te puedes bajar muchísimos PDFs en Google. Y entonces, por ahora, trata de responder estas tres preguntas, ¿verdad? De lo que hemos trabajado el día de hoy. La primera pregunta es, ¿cuál es? Para los que van a anotar. ¿Qué haría en clases para motivar a los escuchas, es decir, al discente, a leer, a participar y en definitiva a aprender? ¿Qué haría usted como docente, como maestro de la escuela dominical, como dirigente de los jóvenes, como quien está al frente de las damas o de los caballeros, como quien lleva una clase de discipulado, como quien va a catecúmenos? O sea, usted, ¿qué haría usted? O sea, todo el que tenga a alguien a quien decirle algo es un docente. Y la pregunta es, ¿qué haría usted en clase con esa persona o ese grupo para motivarle a leer, a participar y en definitiva a aprender? La segunda pregunta,
¿Usted como docente le da importancia a las técnicas de lectura o de estudio cuando prepara la clase? Repito la pregunta. Usted como docente, y si usted no es docente, sino que es un escucha con las miras a ser docente o a darle clases a otros o invitar a otros a los caminos del Señor, es que todo lo que sea intención de llamar la intención y de enseñar, pues esto le va muy bien. ¿Usted le da importancia a las técnicas de lectura o de estudio cuando prepara su clase? Por ejemplo, si toma en consideración una lectura puntual para enfocar el tema o una lectura intensiva para ver con profundidad a qué se refiere, quién lo dice, por qué lo dice, en qué tiempo, qué pasaba, había guerra, había paz, qué había allí cuando ocurre esto, por qué situación pasaba el autor cuando escribió. ¿Usted toma en cuenta ese tipo de lectura? El subrayado, usted le pasa una línea a la Biblia. Hay muchas Biblias que, por ejemplo, todos los versos que hablen de amor los colorea en amarillo, todo donde se hable de la venida de Cristo puede ser verde, todo donde están las actividades del diablo contra los creyentes o contra el pueblo, pues le ponen a lo mejor, se me ocurre, morado o un asterisco y después hacen ustedes la leyenda, ¿verdad? Todo lo que tenga asterisco, pues Dios habla, y todo lo que tenga un cuadrito, eh, cuando se cumple una profecía. O sea, son técnicas, son técnicas de lectura o de estudio que son útiles utilizar, útiles de desarrollar, ¿verdad? Valga la redundancia, cuando se va a preparar una clase. También tenemos el mapa mental, el mapa conceptual. ¿Usted le da importancia a estas cosas? Pues le dejamos esto para que usted lo piense en la semana y si puede, respóndala. Lo piense y lo responda. Y en esos primeros 5 minutos vamos a tener un feedback contra los que estén presentes en clase. Y la tercera pregunta y última es, ¿utiliza técnicas de grupo para ayudar a la participación efectiva en clases? Justifique su respuesta. La tercera pregunta es, utiliza, perdón, en este momento me voy a ausentar, ¿sí? Un momentito.